Me llamo Víctor. Soy originario de Veracruz y he dedicado buena parte de mi vida a recorrer distintas regiones montañosas de México para documentar sus paisajes y escribir crónicas de viaje. Nunca pensé que esa pasión me llevaría a vivir uno de los episodios más oscuros que he experimentado. Sin que yo lo deseara, descubrí que un refugio puede convertirse en el lugar más aterrador del mundo cuando las circunstancias se tuercen. Mi historia comienza hace poco más de un año, cuando me encontraba en el estado de Puebla, explorando las montañas cercanas a Cuetzalan. Había viajado con la idea de recopilar material para un libro de fotografía, buscando captar la vida en las laderas, cascadas, cuevas, senderos cargados de vegetación densa. Pasé varios días hablando con pobladores locales de las rancherías, comprando en tiendas de abarrotes y platicando con quienes vendían pan dulce en los mercados. Todo fluía con normalidad. Hasta que, en la tarde de un miércoles, un grupo de lugareños me advirtió que era mejor no subir a cierto paraje llamado La Cañada del Silencio, un nombre nada oficial, sino popular, porque llevaba un tiempo siendo escenario de sucesos extraños, avistamientos de gente merodeando, probablemente criminales. Yo, por necedad o curiosidad, quise inspeccionar esa zona. Un hombre que vendía fruta en el mercado me comentó que, si me mantenía en lo más alto de la vereda principal, se encontraba un refugio rústico donde, de vez en cuando, se guarecían guardabosques o cazadores. Se trataba de una construcción de madera muy básica, sin luz ni agua corriente, pero que ofrecía un techo seguro cuando llovía. La advertencia era clara. No debía descender hacia la cañada porque grupos armados se ocultaban allí. Aún así, yo confiaba en mi buena suerte y en las precauciones rutinarias. Decidí acercarme, tomar fotos de la vegetación y, si el clima me lo permitía, dormir en ese refugio antes de regresar al pueblo al día siguiente. Había comprado provisiones en el mercado central de Cuetzalan, tortillas, un poco de queso ranchero, agua embotellada y velas. Suponía que con eso me bastaría para una noche. Mi plan era llegar al refugio alrededor de las 4 de la tarde, instalarme, recoger leña y encender una pequeña fogata para cocinar algo sencillo. El camino hasta lo alto era un constante subir y bajar por lomas cubiertas de cafetales y arbustos. Me crucé con un par de niños que llevaban leña sobre los hombros. Los saludé y parecía que iban bajando para sus casas. No vi a nadie más. Ya cerca de la hora prevista, encontré la referencia que buscaba. Un improvisado letrero de madera apoyado en un árbol, con una flecha que indicaba refugio. Seguí la flecha y, al cabo de 10 minutos entre frondosos pinos y tierra lodosa, di con la estructura. El refugio era una cabaña hechiza, con paredes de troncos atados y techo de láminas metálicas. Me sorprendió ver que, a pesar de lucir descuidado, todavía se mantenía en pie. Empujé la puerta de tablas y rechinó con un ruido casi metálico. Dentro había un catre viejo, una mesita con bancas de madera y unos cuantos utensilios de cocina llenos de polvo. Lo primero que hice fue abrir las ventanas para ventilar un poco, pues el olor a humedad era intenso. Dejé mi mochila sobre la mesa, tomé 1 o 2 fotografías del interior y noté varias huellas de botas marcadas en el suelo, quizás de los guardabosques o cazadores. Me inquietó no saber de qué fecha eran, pero supuse que no debía alarmarme. Aquella zona era visitada ocasionalmente. La tarde caía con rapidez. Como el cielo se pintaba de un gris apagado, encendí una vela que había llevado conmigo. Después de preparar una pequeña cena con tortillas calentadas en un anafre y queso, me senté en la banca a revisar mis fotografías, seguro de que pasar la noche en aquel lugar no tendría mayor complicación.
Estaba listo para dormir temprano y continuar con mi recorrido al día siguiente. No obstante, el viento comenzó a soplar con más fuerza y la lámina del techo crujía de forma insistente. Me preocupaba que la lluvia fuera a ser más fuerte de lo previsto. Alrededor de las 7 de la noche, el atardecer apenas se distinguía tras unas nubes densas. Decidí asomarme afuera para asegurarme de no haber dejado nada expuesto que pudiera mojarse. Cuando salí, noté un silencio extraño. Ni grillos ni aves se oían, algo muy inusual en la montaña a esa hora. Parecía que el bosque retenía el aliento. De pronto, escuché un sonido lejano, como de pasos sobre ramas secas. O era mi imaginación, o alguien se movía por la parte trasera del refugio. Regresé con cautela. Cerré la puerta y eché un viejo pasador oxidado para trabarla. La cabaña no ofrecía mucha seguridad, pero al menos esa frágil barrera me daba un poco de calma. Intenté conciliar el sueño en el catre, cubriéndome con mi chamarra, pero seguía alerta. En medio de la penumbra, cualquier golpe de viento o roce de ramas me hacía permanecer con los sentidos activos. A las horas, calculo cerca de la medianoche, me desveló el sonido de algo que no provenía del viento. Golpes ligeros en la pared de madera, como si alguien arrastrara la mano o diera toques. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. No tenía armas, solo una pequeña navaja multiusos. La vela ya se había consumido, dejándome casi en penumbra, salvo por la linterna que guardaba en mi bolsillo. La idea de abrir la puerta me parecía absurda. Seguí escuchando pequeños roces, y después pasos que se alejaban. En ese momento no me atreví a moverme o encender mi linterna. Simplemente aguzé el oído y esperé. Aún con miedo, supuse que podría tratarse de un animal, quizá un tejón o un zorro, que a veces rodean las cabañas en busca de comida. De tanto tardar en decidir qué hacer, el ruido cesó y me venció el cansancio. El primer sobresalto real ocurrió a la mañana siguiente. Ya con la luz del día, salí a revisar el perímetro y encontré claras huellas humanas en el fango, rodeando la pared posterior del refugio. Eran de calzado grande, como botas. Además, alguien había escarbado en la tierra cerca de la base, al nivel de los cimientos de tronco. A poca distancia, localicé colillas de cigarro tiradas. Si era un guardabosque, ¿por qué no entró o se anunció? ¿Por qué solo rodeó el refugio al amparo de la oscuridad? Tuve la fuerte corazonada de que podía tratarse de personas peligrosas. Recordé las advertencias de la gente del pueblo. Sin embargo, pensé que podría ser un solo individuo y, si me movía con cuidado, tal vez me las arreglaría para salir de allí sin problemas. Mi plan inicial fue recoger todo y regresar esa misma mañana. Con mis cosas ya guardadas en la mochila, me dirigí al sendero principal. El trayecto de vuelta al pueblo era claro. Debía bajar por el mismo camino hasta conectar con la vereda que llegaba a un pequeño caserío. Sin embargo, a menos de 10 minutos de comenzar el descenso, escuché lo que parecía la detonación lejana de un arma. Me detuve en seco. Miré en torno, buscando dónde esconderme. En ese paraje, las paredes de la cañada devuelven el eco y es difícil ubicar el origen del ruido. Temí seguir avanzando y toparme con un enfrentamiento. Decidí volver al refugio con el corazón latiendo con fuerza. Prefirió mi instinto no adentrarme en la posible zona de disparos y pensé que, con un poco de paciencia, podría reanudar el camino después del mediodía, cuando todo se calmara. Como fui regresando al refugio, sentí la inquietud de estar siendo observado. A cada paso, volteaba la mirada hacia los matorrales. Ya dentro de la cabaña, puse el pasador a la puerta y me senté cerca de la ventana para vigilar en caso de que pasara alguien. Con el correr de las horas, me empezó a doler el estómago, no sé si por nervios o hambre. A media tarde,
Me atreví a comer las pocas tortillas que me quedaban, sin hacer fuego para no llamar la atención. La ansiedad me carcomía. El refugio, que al principio me había parecido un lugar de resguardo, se convirtió en una trampa. Mantenía el temor de que, si verdaderamente había gente armada rondando, pensarían que yo era un intruso o un blanco fácil. No sabía qué hacer. Empezó a llover torrencialmente alrededor de las 5. El cielo se cubrió de nubes negrísimas, y el aguacero golpeó el techo con una furia ensordecedora. Debido al ruido del agua, me resultaba imposible escuchar el exterior. Por seguridad, me alejé de la ventana para no ser visible desde fuera. La tarde se esfumó sin que yo pudiera distinguir si alguien se acercaba. Para cuando noté que la noche había empezado a caer, no tenía opción de arriesgarme a salir. Ahí comenzó mi segunda noche en aquel refugio. Sin luz eléctrica, terminé por encender una vela nueva. El sonido de la lluvia y el viento me acompañó durante horas. Con ayuda de mi linterna, busqué más recursos entre los viejos trastos. Encontré un bote de café soluble, casi intacto, y un pequeño anafre de metal. Muy despacio, calenté un poco de agua de lluvia que recolecté con una cacerola a través de una gotera. Mezclé el café y tomé sorbos para mantenerme en vela. La situación se tornó sofocante. Había pasadores y tablas, pero las paredes parecían tan endebles que sentía que cualquiera podía entrar de un empujón. En un instante cargado de tensión, escuché un crujido en la puerta, similar a un intento por manipularla. Apagué la vela de un soplo y me quedé en penumbras. De nuevo ese ruido, más un murmullo ininteligible que resonaba escaso tras la pared. La adrenalina me subió por la garganta. Apreté mi linterna y la navajita, aunque dudaba mucho que me sirvieran para defenderme. El murmullo cesó de súbito y volvieron los golpes de lluvia contra la lámina. No dormí. Me la pasé en un rincón, tapado con mi chamarra, rezando porque amaneciera sin que nada peor sucediera. Cuando la claridad empezó a filtrarse por las rendijas, salí para revisar si aquella persona o personas habían dejado alguna señal. Hallé marcas de barro en la puerta, como si hubieran pateado la base para forzarla. También aprecié huellas de botas rodeando nuevamente el separo posterior de la cabaña. Dentro de mí crecía la sospecha de que me tenían vigilado, quizá jugueteando con mi resistencia. Decidí que no podía quedarme allí una noche más. Mi agua se agotaba, al igual que mis provisiones. Con la lluvia disminuida, me armé de valor y salí. Avancé con pies ligeros, casi sin hacer ruido. Tenía que llegar cuanto antes a la vereda principal que bajaba hacia el poblado. Sin embargo, no había andado ni 15 minutos cuando creí ver la figura de un hombre ocultándose tras un árbol a mi izquierda, a unos 20 metros. No alcancé a distinguir la cara. Solo percibí un movimiento rápido y el destello de algo metálico que pudo ser un arma. Me congelé unos instantes, definiendo si corría de vuelta al refugio o si arriesgaba pasar corriendo en dirección al sendero. Opté por lo segundo, impulsado por el pánico. Casi sin mirar atrás, eché a andar a toda prisa, resbalándome en el fango, sintiendo que algo o alguien irrumpía a mi derecha, entre arbustos. Todo ocurrió muy rápido. Una silueta emergió sujetando una pistola. Alcancé a escuchar que me gritaba algo. No comprendí bien las palabras. Mientras apuntaba con ella, di un traspié, me raspé la rodilla y cayeron mi linterna y mi cantimplora. Impulsado por el terror, giré hacia un costado para internarme en una zona de maleza alta. Me escabullí sin rumbo, sin percatarme de las espinas que tajaban mis brazos y mis pantalones. Tan solo corría, apartando ramas, escuchando detrás de mí ramas chascar. Me pareció distinguir 2, tal vez 3 voces. Logré adentrarme tanto que perdí la ubicación del sendero. El corazón me latía con una fuerza inaudita y el cansancio me obligó a buscar un sitio donde ocultarme hasta valorar mis siguientes pasos.
Descubrí un claro rodeado de rocas grandes, donde podía refugiarme temporalmente. Me agaché tras una formación rocosa, intentando no hiperventilar. No escuchaba pasos cercanos, pero seguía oyendo levemente voces difusas y algún pique de machete contra un tronco. No podía asegurar si me perseguían activamente o si se habían dispersado. La desesperación por encontrar un camino seguro se mezclaba con la idea de que, si volvía al refugio, me arrinconaría en el mismo lugar de antes. Era claro que ese grupo vigilaba la zona y no deseaba visitantes. Tal vez me habían tomado por alguien que husmeaba con malas intenciones. Esperé un par de horas, vigilando, antes de decidirme a caminar de nuevo. El sol ya se asomaba alto. Me puse en marcha sin seguir senderos visibles, buscando rodear la cañada por un lado opuesto. Al cabo de un tiempo, divisé un valle abierto por donde corría un riachuelo. Pensé que si lo seguía cuesta abajo, tarde o temprano encontraría un poblado o un camino. Estaba exhausto, cojeando por golpes recientes que me había dado en el tobillo. Aún así, seguí. Al llegar al riachuelo, bebí agua con cautela. El estómago me dolía, pero la sed era más urgente. Fue entonces cuando escuché ruidos a la distancia. Un motor. Podía tratarse de cualquier vehículo rural. Subí por la orilla resbalosa, atisbé entre la maleza y alcancé a ver una vieja camioneta estacionada junto a un pequeño claro, donde había un par de personas cargando costales. Intenté acercarme de manera que no me vieran de inmediato, evaluando si resultaban confiables. Usaban sombreros y botas. El corazón me palpitaba, porque no podía discernir si formaban parte de los mismos tipos de antes. Cuando uno de ellos se apartó para mover algo en la parte trasera de la camioneta, me armé de valor y salí de entre los arbustos, alzando las manos en un ademán de quien no quiere problemas. Les dije que solo era un viajero perdido, que necesitaba ayuda para bajar al pueblo. Ellos me miraron con recelo. Uno de ellos comentó que venían de una parcela cercana y que si quería, podían dejarme en un camino principal unos kilómetros más adelante. No tenía mucho que pensar, ya que quedarme en la sierra era la peor de las opciones. Subí con ellos en la parte trasera de la camioneta, en medio de sacos de maíz y fertilizante. Durante todo el trayecto, los dos hombres se vieron tensos. Apenas me dirigieron la palabra. Intuí que la zona estaba muy controlada por grupos armados, y que ellos preferían no hacer preguntas. En cierto punto, casi una hora después, me bajaron en un entronque de terracería donde me aseguraron que, si seguía recto, a menos de 40 minutos estaría la carretera a Cuetzalan. Les agradecí en silencio y comencé a caminar. A cada paso, miraba sobre mi hombro temiendo que apareciera algún perseguidor. Finalmente, una camioneta de redilas pasó cerca y, al verme hacer señas, se detuvo. Era el repartidor de unos costales de alimento para ganado, quien me acercó hasta la orilla de Cuetzalan. Para ese momento, mi ropa estaba cubierta de lodo, tenía raspones en manos y piernas, y mi semblante debía ser deplorable. Lo primero que hice al llegar al pueblo fue buscar un lugar para asearme. Luego, platiqué con un policía municipal, y le conté a grandes rasgos lo que había pasado en la montaña, sobre la gente armada y el refugio. El oficial se mostró preocupado, pero mencionó que no era la primera vez que alguien reportaba ese tipo de encuentros alrededor de la cañada. Prometió tomar nota, aunque me dejó en claro que no podían hacer una búsqueda profunda porque no contaban con suficientes elementos y porque esa área era de muy difícil acceso. Le insistí en que, si alguien más se atrevía a subir, al menos se les advirtiera de lo que yo había visto. Uno creería que, al salir de aquel infierno, la historia termina, pero los acontecimientos que siguieron fueron desconcertantes. Durante los siguientes días, me hospedé en una sencilla posada cerca del centro de Cuetzalan. Me dediqué a reponerme, a comprar algo de ropa limpia y a buscar transporte que me llevara de vuelta a Veracruz. Sin embargo,
Una tarde, mientras caminaba por la pequeña plaza, sentí que alguien me seguía. Me paré de golpe en una banqueta, fingiendo revisar mi celular, y alcancé a ver a un hombre reclinado en la esquina, que se apresuró a moverse cuando nuestros ojos se cruzaron. Llevaba un sombrero oscuro y chamarras gruesas. En ese momento no quise suponer nada, pero el presentimiento de que podía ser uno de los individuos del refugio me revolvió el estómago. Días después, finalmente regresé a mi casa en Veracruz. Tenía planeado relatar toda la experiencia en mi libro, como una anécdota de supervivencia. No obstante, las semanas siguientes recibí mensajes de texto con frases en un tono extraño, inconclusas, provenientes de números desconocidos. No contenían insultos directos, pero eran lo bastante inquietantes para hacerme pensar que no era una coincidencia. Al compartir mi preocupación con un amigo, me sugirió que cambiara de número de teléfono y que, por el momento, guardara un perfil bajo con mis proyectos. Le hice caso, pero aún me siento inseguro. Me llamo Mariana y soy comerciante de productos de artesanía. Hace unos meses, planeé un viaje a la zona montañosa entre Michoacán y Jalisco para comprar piezas artesanales directamente a los productores. Pensaba trasladarme en un pequeño auto que adquirí justamente para desplazarme a zonas rurales. Siempre me ha gustado la idea de tratar con gente de localidades apartadas, negociar en su lengua o con su estilo, y luego traer todo de vuelta para venderlo en mi local en el centro de Morelia. Jamás imaginé que una salida tan ordinaria, casi de rutina, terminaría como lo hizo. La mañana que salí, revisé el auto, compré un par de refrescos y tortas en la lonchería de la esquina, y me dirigí a un Oxxo para llenar el tanque con gasolina. Sabía que la región podía ser algo complicada, pero no llevaba grandes sumas de dinero, ni nada que se prestara a la delincuencia. En el camino me topé con un clima fresco, nublado, sin señales de tormenta. Sin embargo, al internarme en las carreteras de terracería, noté que el cielo se oscurecía más de lo normal. Aún así, proseguí mi marcha hasta dar con el primer pueblo en mi lista, donde entregué algunas encuestas y revisé ejemplos de artesanías. Todo marchó estable. Fui avanzando por la sierra, atravesando curvas bajo un follaje tan denso que apenas entraba luz. Conduje con precaución, intentando no salirme del camino. Allí encontré un pequeño mercado a la orilla de una polvorienta calle principal. Bajé a comer. Probé gorditas de frijol y un agua de lima que me refrescó al instante. La señora del puesto me preguntó a dónde me dirigía. Cuando le conté que todavía pretendía adentrarme más para visitar a un artesano que vivía casi en la punta del cerro, ella soltó un suspiro. Me recomendó volver antes del anochecer, pues no era muy seguro quedarse arriba. No pregunté por qué, pero su gesto bastó para sacudirme un poco la confianza. De cualquier forma, decidí seguir mi plan. Manejar a través de la ladera se volvió complejo. La brecha empezaba a ser más estrecha, con rocas sueltas y charcos. El día avanzaba y, al llegar a una curva cerrada, mis llantas patinaron. El auto quedó atorado en un pozo lodoso. Bajé para empujar sin muchos resultados. Cuando estaba a punto de rendirme, un hombre pasó a caballo, de lejos, y se ofreció a darme indicaciones. Señaló una ruta que no aparecía en mi mapa y mencionó que si seguía esos caminos, llegaría a una explanada donde había un refugio o cabaña de buscadores. Allí se reúnen para vigilar la zona de tala ilegal o se protegen de las lluvias, explicó. Le pedí ayuda para sacar mi carro del lodo, pero él se limitó a indicarme que podía intentarlo con troncos y piedras bajo las llantas. Dijo andar deprisa y partió sin mayor diálogo. Con el método de los troncos bajo las llantas, logré zafarme del atasco, pero el esfuerzo me llevó un par de horas que no tenía previstas. Entré nuevamente al auto, mirando el reloj. Ya eran pasadas las 5 de la tarde, y empezaba a oscurecer. El camino empeoraba a cada curva. Rocas más grandes,
brechas llenas de baches. Dudé en dar la vuelta y regresar al pueblo, pero mi tosudez ganó. Antes de darme cuenta, la luz menguó por completo y me hallé circulando en una penumbra agrisada, con la sierra cada vez más presente y la civilización cada vez más lejos. Manejé a paso de tortuga, temiendo caer en un barranco. Fue entonces cuando mis faros iluminaron algo que parecía un letrero hecho con tablas mal clavadas, indicando un desvío hacia el refugio. Decidí seguirlo, porque la idea de manejar más en la total oscuridad sin saber a dónde iba me resultaba desesperante. En cuestión de minutos, la brecha terminó en una zona más llana, donde efectivamente vi una pequeña construcción de madera con techo de láminas. Era un lugar bastante precario, con una chimenea improvisada que despedía humo. Eso significaba que alguien podría estar adentro. Me bajé del auto y avancé despacio. Golpeé la puerta con los nudillos varias veces sin respuesta. Me atreví a empujarla apenas. Adentro, encontré un cuarto con una mesa rústica, 3 sillas, un catre mal acomodado y, en una esquina, un fogón con leña medio encendida. No vi a nadie. El interior olía fuertemente a humo y a algo parecido a carne ahumada. Llamé en voz alta. «Buenas noches. ¿Hay alguien aquí?» Nadie contestó. Cerré la puerta tras de mí para mantener el calor. Noté que junto al fogón había un perol donde quedaban restos de lo que parecían frijoles. Sentí hambre, pero no me atreví a tocarlos. Dejé mi mochila en una silla y examiné el lugar. El catre tenía una cobija gruesa, llena de manchas. En una repisa encontré algunas velas y cerillos. Encendí una vela para no depender solo de la luz de mi celular. La leña en el fogón ya se consumía, así que eché un par de trozos más y avivé la flama con cuidado. Al menos no dormiría en total penumbra. Me repetía que, si el ocupante del refugio regresaba, podría hablar con él y explicarle mi situación. Un par de horas pasaron. Convertí esa pequeña habitación en mi resguardo temporal, calenté un poco de agua embotellada y preparé sopa instantánea con mi anafre portátil. La cabaña crujía con cada ráfaga de viento que soplaba en el exterior. Una vez que sentí algo de seguridad, pude relajarme lo suficiente para plantear el día siguiente. En cuanto amaneciera, regresaría al coche y trataría de deshacerme de esa ruta, yendo de vuelta al pueblo más cercano. Hacia medianoche, me incorporé para echar un vistazo afuera. Abrí la puerta y salí dejando la vela adentro para no apagarla con el viento. El frío calaba, y el paraje parecía un abismo de sombras. Apenas distinguí la silueta de un par de pinos altos. De pronto, sentí pasos en la hierba, casi imperceptibles, acercándose. Al voltear, no alcancé a ver a nadie. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Decidí meterme de inmediato y asegurar la puerta con un viejo pestillo. Volví a la silla, encendí 2 velas más y las puse en la mesa para iluminar mejor el sitio. Ahora me di cuenta de un detalle inquietante. Las paredes tenían marcas de cuchillo o navaja, como si alguien hubiera tallado líneas o garabatos. En algunos puntos se veían manchas oscuras, tal vez lodo. Sea como fuese, todo el entorno me recordaba que no estaba en mi casa, sino en un refugio en medio de la sierra, sin nadie cerca para ayudarme. Por tanta tensión, luché contra el sueño, pero el cansancio pudo más. Me acomodé en el catre, que rechinaba con cualquier leve movimiento. Apagué las velas, dejando la chimenea encendida como única luz. No sé cuánto tiempo dormí. De pronto, abrí los ojos con la certeza de haber escuchado algo. Un repiqueteo en la ventana. La cabaña no tenía cristales, sino unas tablillas que se abrían hacia afuera, sujetas con bisagras oxidadas. Presté atención y oí un nuevo clic, como si alguien tanteara la madera.
Esperé un par de segundos con el corazón latiendo. De nuevo, clic. Me levanté en el acto y corrí a la mesa para encender la vela. La luz me permitió ver que, por debajo de la puerta, se proyectaba la sombra de unas piernas. Di un paso atrás, sin saber qué hacer. Me temblaban las manos. El repiqueteo cesó. Sentí que la persona afuera se movía hacia el costado, tal vez hacia la ventana. Sopesé gritar, pero temía que me hiciera daño. No escuché saludos ni llamadas, solo pasos muy suaves, de alguien que no quería hacerse notar. Permanecí quieta varios minutos, con la vela en la mano, hasta que se desvanecieron las pisadas. No sabía si había huido o si continuaba acechando. Cuando creí que todo se había calmado, me asomé con cautela por las rendijas de la ventana. Afuera, la noche era espesa. Una pequeña asociación de matorrales y árboles se veía como manchones oscuros. Encendí mi celular, apuntando la linterna. No divisé a nadie. El silencio se volvió asfixiante. Cerré la ventana y volví a asegurarla. El resto de la noche lo pasé en vela, sin atreverme a apoyar la cabeza. Hacia el amanecer, la luz tenue del exterior me hizo sentir seguridad temporalmente. Quise salir de allí cuanto antes. Tomé mis pertenencias, incluidas las velas sobrantes, y salí. Afuera, el rocío cubría todo. La hierba estaba mojada y blanda. Di la vuelta para rodear la cabaña, tratando de encontrar alguna huella. Justo en la pared posterior, vi unas pisadas profundas que podrían corresponder a botas. Se detenían cerca de unos matorrales, donde la tierra quedaba suelta. Me fijé también en la parte baja de la pared. En ella se apreciaban nuevas raspaduras, como si alguien hubiera presionado un objeto punzante. No quise quedarme más. Corrí hacia mi auto sin voltear demasiado, revisé que las llantas estuvieran bien y arranqué. La brecha de tierra parecía menos hostil a esa hora. Sin embargo, antes de hallar la vía de vuelta, atravesé una curva cerrada y casi me estampo con otra camioneta mal estacionada en medio del camino. Se trataba de una pickup vieja, con la llanta trasera pinchada. Vi a un hombre que se encontraba de rodillas, hurgando en la cajuela. Le pregunté, con un grito apresurado, si necesitaba ayuda. Me miró por encima del hombro y, al ver mi auto, corrió a ponerse de pie. Me acerqué con precaución, bajando un poco la ventanilla. Me comentó que la llanta se le había reventado y no traía refacción. Parecía nervioso, volteando a su alrededor, como si imaginara que alguien más podría aparecer. Le ofrecí llevarlo hasta alguna gasolinera o taller. Él aceptó rápidamente, subiendo al asiento del copiloto. Sin embargo, en vez de iniciar una conversación amistosa, se quedó mirando mis cosas, en especial mi mochila y unas cajas con artesanías. Por un instante pensé en el suceso de la noche anterior y me pregunté si habría conexión. Mi corazón me advertía de no confiar demasiado en ese desconocido. Avanzamos casi media hora por el camino con dirección al sur, hasta que llegó un punto en el que la brecha se bifurcaba. Me dijo que, según su memoria, si seguíamos la ruta de la derecha, encontraríamos una comunidad pequeña con un mecánico. Confié en él, mas pronto noté que el trayecto se hacía difícil. La vegetación cerrada y el lodazal se parecían a la zona que llevaba a la cabaña. Le pregunté si estaba seguro. Desvió la mirada y respondió que sí. Algo en su voz me inquietó. Aún así, no me atreví a enfrentarlo directamente. Mientras seguía sus indicaciones, empecé a distinguir huellas de llantas que no eran las mías. Se veían recientes, con el barro aún fresco. Por un momento supuse que era el rastro de su camioneta pinchada, pero me di cuenta de que se dirigían en sentido contrario al cual debían venir. Pensé que quizá alguien más había pasado. En cierto punto,
Me di cuenta de que nos estábamos acercando a la misma explanada donde se ubicaba el refugio. El hombre se percató de que reconocí el lugar y me miró, forzando una sonrisa. Llegamos fuera de la cabaña. Las huellas terminaban allí. Eché un vistazo y, para mi sorpresa, se veía humo saliendo por la chimenea, aunque yo lo había dejado prácticamente apagado. Él me pidió que me detuviera y que aguardara unos minutos. Bajó con aparente tranquilidad, se dirigió a la puerta y estuvo conversando con alguien que no logré ver desde el coche. Mi primer impulso fue arrancar y marcharme, pero la curiosidad pudo más. Miré a través de la ventanilla. Se escuchaban murmullos. El hombre alzó la voz diciendo, «Sí, ya la traigo aquí». Sentí un golpe de pánico, porque pensé que podría referirse a mí. Apreté las llaves en el encendido. Me preguntaba si debía acelerar en ese instante. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, noté a una tercera persona que salió por la parte trasera del refugio. Parecía tener un arma larga apoyada en el hombro. Di un respingo. Me había metido en algo peligroso. Cuando el hombre de la camioneta se volteó hacia mí y alzó una mano, interpreté que me daba una señal para apagar el motor. Sin pensarlo más, reaccioné de la única forma que mi instinto dictó. Hundí el pedal del gas a fondo, giré el volante y salí del claro con el coche dando bandazos por la brecha. Escuché gritos. Uno de ellos pudo ser un disparo, aunque no lo aseguro. Retumbó un estrépito que podía ser una rama enorme o un balazo en la salpicadera. Corrí en zigzag mientras la llovizna empezaba a caer. El auto sufrió golpes contra piedras y raíces, pero no me detuve. La adrenalina me impedía pensar con claridad. Detrás de mí, la brecha se llenó de polvo y charcos que iban levantándose a mi paso. Miraba el espejo retrovisor a cada segundo, esperando ver si me seguían. Sin embargo, no aparecía ningún vehículo. Quizá no tenían otro auto funcional, o tal vez esperaban atraparme más adelante. No desaceleré hasta que me pareció volver a un camino más amplio, con señales de tránsito viejas y barandales oxidados. Sentía la garganta seca. Sin un alma a mi alrededor que me asistiera, entré en pánico al ver que el indicador de gasolina marcaba 1/4. Tenía que hallar una población donde repostar y pedir ayuda. Finalmente, después de un par de curvas, llegué a un caserío con un letrero despintado que anunciaba el nombre del lugar. Una tienda rústica parecía el único negocio abierto. Detuve el coche y me bajé, notando que mis piernas temblaban. En la tienda había una mujer de ojos cansados que vendía refrescos y botanas. Le conté, con frases inconexas, parte de lo ocurrido. Ella me observaba sin sorprenderse demasiado, como si oyera historias parecidas con frecuencia. Me ofreció un teléfono público que a veces funcionaba, a veces no. Intenté comunicarme, pero la estática me cortó la llamada cada vez. Revisé el coche para comprobar que no tuviera daño grave. Vi rayones cerca de la puerta trasera y una abolladura en el costado, aunque no detecté orificios de bala. Fuera lo que fuera aquel estruendo, al menos no perforó el chasis. La mujer me dijo que, siguiendo la carretera por unos 40 minutos, llegaría a un poblado más grande con una gasolinera y una agencia de policía rural. Le agradecí con nerviosismo. Antes de marcharme, ella me soltó una advertencia sin afán de meterse más. Por la zona donde usted anduvo, hay gente que no quiere testigos. Se quedó callada. Sentí un nudo en la garganta y no atiné a nada más que subir al coche y salir de allí. Fue la última vez que hablé con alguien local. Los kilómetros siguientes fueron un suplicio. En cada curva pensaba que hallarían la forma de acorralarme. Sin embargo, no vi más vehículos ni señales de gente desconocida. Cuando por fin arribé a un poblado con su modesta base policial, me dirigí directamente a los agentes para saber si alguien había reportado incidentes. Les conté de la cabaña,
del tipo con la camioneta pinchada y del ruido similar a un disparo. Se miraron entre sí con expresión incómoda. Uno de ellos me preguntó si me acordaba del camino exacto para llegar allá. Le contesté que era un sendero en la sierra que se bifurcaba tras un letrero artesano que decía «Refugio». Me hicieron esperar un rato, revisaron unos papeles y admitieron no tener patrullas suficientes para cubrir todas esas brechas. Al final, me recomendaron que me marchara lo antes posible a Morelia o a una ciudad más segura. El oficial mayor me dijo en voz baja: «Son zonas muy bravas. Prefiera no volver». Recogí mis cosas y salí con la incertidumbre clavada en la mente. Más tarde, al retomar la carretera federal, paré en una gasolinera para cargar combustible. Mientras el empleado despachaba, aproveché para entrar al baño. Al revisar mi pantalón, noté rastros de lodo rojizo en los bajos y recordé la tierra de la parte trasera del refugio. Esa noche, llegué a una pequeña posada camino a Morelia. Apenas cené una sopa y me encerré en la habitación intentando dormir. A media madrugada me desperté sobresaltada con la idea de que alguien llamaba a mi puerta. Pero solo era un ruido del pasillo. Al día siguiente, llegué a la ciudad. Conté a mi familia una versión resumida de lo ocurrido. No quise asustarlos en exceso. Para mis clientes y mis conocidos, dije que regresé sin artesanías, pues no había hallado los productos que buscaba. Fue mi forma de no detallar lo que viví. Durante varias semanas no salí a ruta. Temía que, de algún modo, esos hombres me hubieran seguido. Sin embargo, nadie vino a buscarme. Parecía un asunto zanjado. Tiempo después, me contactó un artesano de la región para preguntarme si había visitado su comunidad. Al responderle con evasivas, mencionó algo sobre un refugio en la sierra donde supuestamente se reunían ciertos grupos para tratar negocios con leñadores ilegales. Comentó que había personas que habían ido, pero no regresaron para contarlo. Me limité a oírlo. Ninguna palabra más salió de mi boca. No quería detalles ni saber si se refería a la misma cabaña que yo había encontrado. Con el paso de los días, me enfrié un poco y quise averiguar si, al menos, la policía local llegó a revisar el sitio. Llamé a uno de los agentes con quien había hablado. Sin suerte, el número no contestaba. Intenté un par de veces más hasta que, en un horario distinto, alguien tomó la llamada y de forma tajante me dijo que no poseían registros de lo que usted menciona, y me colgó. No insistí. Hasta hoy, no sé qué pasó con el tipo que fingió lo de su llanta pinchada, si me perseguiría luego o si lo emboscaron esos otros sujetos. Desconozco si la gente que habitaba la cabaña se trasladó a otra parte. No encontré notas periodísticas ni informes oficiales de aquella zona. Me pregunto si ese refugio sigue en pie, con el fogón encendido, esperando a otra persona que se quede varada por el mal tiempo. Me inquieta imaginar que alguno de ellos me reconozca en otra ocasión, si por accidente volviera a acercarme a esas montañas. Desde entonces, cada vez que alguien me sugiere visitar comunidades alejadas, recuerdo esa noche en la que verdaderamente temí por mi integridad. O en la mañana, cuando vi esas huellas en la pared, y me puse a pensar en quién habría rondado la ventana durante la madrugada. A día de hoy, no podría decir con exactitud qué arreglos tenían en esa cabaña o por qué me querían retener. Solo tengo las marcas de lodo en mi auto y el recuerdo de cómo tuve que escapar, rezando para no fallar en la huida. Varios meses después, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Un número desconocido que solo escribió: ¿volverás pronto? No respondí, ni supe de quién provenía. Bloqueé el contacto, pero en mi mente quedó la duda. Quizá alguien sabe más de mí de lo que imagino, o puede ser simple casualidad. En cualquier caso, he evitado completamente esa ruta. Aún hace poco, cuando salía de mi local y subía al auto,
Tuve la impresión de ver a lo lejos a un sujeto con sombrero y chamarra oscura. Me miró un segundo y se perdió entre la multitud de la calle. Tal vez era otra persona sin relación alguna, pero mi cuerpo se tensó de inmediato. En el retrovisor busqué señales de que me siguiera, y nada. Arranqué, di vuelta en la esquina, y jamás volví a verlo. Ignoro qué sucederá si algún día me toca regresar por negocios a esos caminos, o si la vida me obligará a enfrentar a esas personas de nuevo. No dispongo de la certeza de que el refugio sea ahora un lugar abandonado. La última imagen que tengo es la del humo saliendo de la chimenea, el catre desordenado y un olor penetrante que impregnaba toda la estructura. Sé que en cualquier momento, si alguien vuelve a quedar varado en ese sendero, podría toparse con un panorama similar. Ni siquiera puedo asegurar quién maneja realmente ese paraje. La sierra, a sus anchas, guarda demasiados secretos. Y, vistos los rastros que presencié, sospecho que algunos nunca vuelven a contarlo. Solo queda el testimonio de lo que pude ver y el eco de aquellas pisadas que no logré rastrear. Después de todo, nunca supe quién se encontraba rondando afuera la noche que pasé en ese refugio, ni qué intenciones tenían. Hasta el momento, he seguido con mi negocio en la ciudad, procurando rutas más seguras. Mi familia insiste en que deje los viajes por un tiempo y me limite a proveedores establecidos. No sé si continuará el silencio en torno a ese lugar, ni si las autoridades harán algo. Nada me confirmaron, nada me negaron. Lo cierto es que, cada que recuerdo esos golpes en la ventana y la apariencia de ese hombre que me engañó con la llanta pinchada, no encuentro sosiego. Las preguntas siguen sin respuesta, y el camino a la cabaña, con su letrero artesanal, quizás continúe allí, listo para conducir a cualquiera hacia una experiencia de la que no pueda escapar. Me llamo Andrés. Crecí en un barrio de Iztapalapa, pero mi trabajo como repartidor de mercancía me ha llevado a recorrer varios estados de la República. Un día me asignaron la ruta de repartir algunas cajas de productos de limpieza en comunidades pequeñas de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. No era la primera vez que manejaba por esas tierras, pero ya había escuchado que en ciertos parajes el camino podía volverse peligroso por la presencia de gente armada. Como siempre, mantenía la prudencia. Conducía de día y nunca me desviaba de los caminos principales, a menos que fuera estrictamente necesario. Sin embargo, en esa ocasión, algunas circunstancias hicieron que las cosas se salieran de control. Salí de la ciudad de Chihuahua con la camioneta cargada alrededor de las 6 de la mañana. El punto de reunión en la primera comunidad era un pequeño local de abarrotes, donde me esperaban para recoger detergentes y artículos de limpieza. En ese tramo de primer destino, todo marchó bien. Después, debía continuar rumbo a otro punto de entrega más adentrado en la sierra. Cuando se aproximaba el mediodía, el clima empeoró de golpe. Los noticieros ya habían advertido fuertes vientos y lluvias torrenciales en la región. Llegué a un paraje casi desierto, con la carretera convertida en una brecha lodosa por la lluvia. Pronto, el pavimento cedió por completo a la terracería. Los charcos y el fango dificultaban el avance de mi camioneta. Traté de encender mi GPS, pero no tenía señal. Ni siquiera el celular funcionaba. Paré unos segundos en la orilla para revisar un viejo mapa de papel, con la esperanza de ubicar la siguiente comunidad. Nada estaba claro. Aún así, avancé despacio, mientras los nubarrones oscurecían el cielo. Transcurridos unos 20 o 30 minutos, el camino se estrechó, y a mi alrededor solo había pino alto y maleza cerrada. El agua, en vez de ceder, se volvió más intensa. De pronto, la camioneta se atascó en un lodazal. Intenté maniobrar en reversa, pero las llantas patinaban sin remedio. Sin señal y sin posibilidad de pedir auxilio,
Me bajé para empujar, mirando la mercadería en la batea con inquietud. Los charcos parecían pozas. Asumí que tendría que esperar a que menguara el agua para buscar ayuda en algún lado. Mientras pateaba el lodo con hastío, escuché a lo lejos el grito de alguien. Venía de la arboleda, su sonido amortiguado por la fuerza de la lluvia. Pensé que quizá era un campesino o un lugareño. Grité de vuelta y avancé algunos metros, esquivando ramas empapadas. Tras unos segundos de silencio, logré distinguir una figura humana que se agitaba en la distancia. Cuando me acerqué un poco más, me di cuenta de que era un hombre cubierto con un grueso impermeable. Señaló hacia una ladera en la que, repentinamente, vislumbré algo que lucía como un refugio, una construcción sencilla de troncos y techo metálico, casi escondida entre los árboles. El sujeto hizo señas para que lo siguiera. Ante las circunstancias, me pareció mejor guarecerme en ese sitio y ver si podíamos encontrar la forma de rescatar mi camioneta más tarde. Caminé tras él, hundiendo los pies en charcos cada vez más profundos. Al llegar a la cabaña, sentí un alivio momentáneo al ver un interior seco. Había una pequeña mesa rudimentaria, bancos de madera y un catre viejo con cobijas. El hombre permaneció en silencio y se quitó el impermeable, dejándolo colgado en un clavo. Vi que su ropa estaba bastante sucia e incluso llevaba manchas que no supe identificar si eran de lodo o algo más. En un principio pensé que me ofrecía refugio. Sin embargo, al verme, su expresión fue distante. Ocupé un rincón para escurrir la ropa. Un olor penetrante a humedad impregnaba el ambiente. Afuera, la lluvia continuaba con tal fuerza que oscurecía aún más el día. Intenté romper el silencio, preguntando si conocía algún poblado cercano o si habría forma de comunicarme por teléfono. No respondió con palabras, solo me hizo un ademán para que me quedara callado. Me inquieté. Pasaron unos minutos en los que cada uno se quedó inmóvil. Revisé mis bolsillos y saqué un pequeño chocolate que guardaba para el camino. Lo ofrecí para romper la tensión, y él lo recibió sin contestar, separándose unos pasos para comerlo de espaldas. Quise pensar que era un ermitaño acostumbrado a la soledad, o que tal vez no confiaba en forasteros. De pronto, se abrió la puerta y apareció otro individuo, también con un impermeable hasta la cintura, empapado. Intercambió una mirada incómoda con el primero, luego se fijó en mí. Le preguntó, ¿y este? En un tono áspero. El otro soltó la envoltura del chocolate al piso y se encogió de hombros. Tomé un poco de aire, aclaré la garganta y dije que mi camioneta se había atascado en el lodo y que solo buscaba guarecerme de la tormenta. El recién llegado sonrió con burla. Se me heló la sangre al ver que portaba en su cinturón lo que parecía un arma corta. Ambos se sumieron en una extraña conversación con murmullos y gestos. Apenas distinguí que mencionaban algo de recoger más tarde el cargamento y que no podían quedarse ahí demasiado tiempo. El que tenía la pistola me echó un vistazo de la cabeza a los pies y, con un tono que no admitía réplica, me ordenó no salir ni asomarme. Movió ligeramente la camisa para que yo viera el arma con claridad. Su compañero se sentó en el catre, con la vista puesta en mí. Pensé en mi camioneta. La carga estaría en riesgo de robo, pero tampoco podía regresar con ellos ahí. Preferí controlar mis nervios y permanecer en silencio. Mientras la lluvia retumbaba sobre el techo metálico, volví a formular un plan mental para zafarme de esa situación. Cada segundo, mi respiración se agitaba más. El refugio empezó a hacerse sofocante, como si el aire no circulara. Uno de los dos hombres se puso de pie y empezó a hurgar en un estante polvoriento. Encontró latas de atún, frijoles y un paquete de tortillas duras. Se las repartieron sin ofrecerme nada. El armado apuntó con la barbilla hacia mí, dejando claro que no debía moverme. La tarde avanzó, la tormenta no cedía,
Y allí estábamos, atrapados. Los minutos se hacían agotadores. El hombre armado salió un par de veces, abriendo la puerta con brusquedad, probablemente para cerciorarse de que no hubiera nadie más a nuestro alrededor. Cada que regresaba, su semblante se veía más tenso. El otro mantenía los ojos en mí casi sin parpadear. Yo me quedaba pegado a la pared, calculando si era viable correr hacia el bosque, pero las probabilidades de huir bajo esa lluvia y con alguien armado eran mínimas. Comenzó a oscurecer. Sin electricidad, solo contábamos con una lámpara de gasolina que colgaba de un clavo. Su luz amarillenta titilaba de manera inquietante, proyectando sombras caprichosas en las paredes. De pronto, el que estaba en el catre anunció que saldría a revisar la camioneta que yo había dejado atascada. El otro pensó un instante, y se lo permitió, dándole indicaciones que no alcancé a oír del todo. Después de un rato de ausencia, escuché un motor a lo lejos. No era mi camioneta, sonaba más potente. Podían ser cómplices de estos hombres o quizá otra gente de la zona. El que pertenecía al refugio agitó la cabeza con frustración, largó un par de maldiciones y se acercó a la ventana para espiar. Lo poco que pude entender es que no deseaba que nadie lo viera ahí. Hizo contacto visual conmigo, levantando un dedo sobre sus labios para exigirme silencio. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome las costillas. Al cabo de 10 o 15 minutos, el ruido del motor se desvaneció. Nadie llamó a la puerta ni se oyó más actividad alrededor. Me tranquilicé apenas, pero la tensión no se disipó. Seguíamos encerrados en un punto remoto sin saber quién más rondaba. El hombre armado me vigilaba como si temiera que yo fuera parte de alguna emboscada. Cuando regresó el otro sujeto, traía barro hasta las rodillas. Habló con voz apremiante, mencionando algo sobre irse antes de medianoche porque había otras personas que podían llegar. Dio a entender que el lugar servía para ocultar mercancías que ellos transportaban. Me llamó la atención que mencionaran el catre como un escondite. Alcancé a oír que guardaban cosas debajo de él. Uno de los dos me miró con recelo y luego inspeccionó el piso de la cabaña, como si pensara que yo podría descubrir algún compartimento. La noche vino acompañada de un frío intenso. No me ofrecieron ninguna cobija y yo no me atrevía a pedir nada. Hacía horas que no probaba bocado ni bebía agua. Cada tanto, el arma en la cintura de aquel tipo me recordaba el peligro de hacer movimientos bruscos. Afuera, la tormenta amenazaba con convertirse en una tromba, y el ruido del viento contra la lámina incrementaba mis nervios. A ratos, la cabaña se estremecía como si el vendaval fuera a derribarla. La lámpara de gasolina empezó a parpadear. Bajó su intensidad hasta casi apagarse. En la penumbra, sentí que alguien se movía cerca de la puerta. Un chasquido metálico me hizo concluir que el hombre estaba recargando o revisando su pistola. Minutos después, los escuché discutir en voz baja. Decían que quedaba poco tiempo para hacer el intercambio y que mi presencia complicaba sus planes. Uno de ellos soltó un improperio y me señaló directamente, alegando que no podían dejar un testigo atrás. Mientras discutían, sopesé la remota posibilidad de escabullirme. Pero al primer paso que di, el que estaba de pie sacó el arma y la mostró, sugiriendo que no intentara nada. Me quedé helado. Comenzaron a decirse frases cortas entre ellos, a espaldas mías. Percibía en su tono que ahí se definía qué hacer conmigo. Sin embargo, en medio de esa tensión, algo ocurrió afuera. Escuchamos pasos hundiéndose en el lodo y voces. Era más de uno, seguramente otra gente que llegó al refugio. Los dos hombres me mandaron tirarme al suelo. Hundí la barbilla y escuché cómo abrían la puerta con cuidado y salían. Retumbaban ráfagas de viento. La puerta se cerraba y abría entre golpes, y alcanzaba a percibir retazos de frases, sin claridad. Después,
Se escucharon gritos alterados. Una tercera voz exigía algo que no pude entender. Me quedé en el piso sin mover un músculo, esperando una detonación o cualquier desenlace violento. Tras varios minutos de aquel intercambio tenso, regresaron los dos hombres, pálidos. Venían acompañados por un tercero que me miró con una mueca casi despectiva. Interrogaron a susurros a los otros acerca de mí, y supuse que se referían a si era confiable. Nadie me dirigió la palabra. Se escucharon pasos en la parte trasera de la cabaña y el ruido de algo siendo arrastrado. Parecía madera raspando contra la tierra húmeda. Luego, una puerta lateral se abrió, revelando un espacio oscuro y más amplio de lo que se veía desde afuera. No había notado esa salida. Allí se ocultaban cajas o costales de algo que, por lo visto, no querían que yo conociera. El tercero, que parecía el más nervioso, soltó de pronto: «Ese se va con nosotros». Me apuntó con el dedo. El hombre del arma lo miró con cuidado, casi temiendo contradecirlo. Yo estaba tenso. Solo atiné a levantarme sin decir palabra. Me condujeron a un cuartucho adyacente al refugio, muy pequeño, sin ventanas y con un viejo candil colgando. El piso era de tierra mezclada con piedras sueltas. Ahí me hicieron quedarme. La puerta se cerró con un cerrojo en el exterior. En la penumbra de ese anexo, el olor a moho y encierro se intensificaba. Estaba empapado, hambriento y asustado. Escuchaba un ir y venir de pasos, objetos cayendo y murmullos. De vez en cuando, el candil se agitaba con la corriente que entraba por alguna hendidura, proyectando sombras en las paredes. El tiempo transcurrió sin que pudiera calcular cuántas horas pasaron. La lluvia continuaba incesante, avivando la desesperación. Ya cerca de la medianoche, juzgando por la oscuridad, los oí hablar de que era el momento de salir. Después, reinaron el silencio y los portazos. Me mariposeaba el estómago al temer que me dejaran encerrado allí para siempre. Traté de forcejear con la puerta, pero la madera era gruesa y el cerrojo se encontraba por fuera. Tras un rato de golpes y susurros, desistí. Subí la mirada, divisando si había alguna apertura en el techo. Todo estaba cubierto por tablas que parecían clavadas con clavos gruesos. Todavía en la noche, escuché pasos apresurados otra vez y voces que se alejaban hacia la parte trasera. Parecía que cargaban objetos, tal vez encimeras o cajas, porque crujían de forma pesada. Oí motores de vehículos, primero uno, luego tal vez dos. Sacaron algo por la parte trasera de la cabaña, en un punto que yo no podía ver. Gritos en tono rabioso se mezclaban con un chisporroteo de igniciones. Luego se produjo un estruendo, casi como un disparo sordo, y todo quedó envuelto en un silencio incómodo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía mareo. No se escuchó más movimiento en la cabaña. Pasó un largo trecho antes de que me atreviera a intentar, de nuevo, salir. Empujé la puerta, la golpeé con el hombro. Finalmente, cedió un tanto. Habían soltado el cerrojo externo, pero una estaca mantenía la puerta atascada. Empujé con toda mi energía hasta lograr abrirla unos centímetros. Me colé por el mínimo hueco, raspando mi espalda contra la madera. El espacio principal del refugio estaba vacío. La lámpara de gasolina seguía ahí, con la flama a punto de extinguirse. Las mesas, los bancos y el catre conservaban un desorden caótico. En el piso, yacía una mancha oscura que no lograba distinguir del todo con la luz moribunda. Parecía mezcla de lodo y algo viscoso. Sentí náuseas. Verifiqué la puerta principal. Estaba abierta de par en par. Afuera, la lluvia se había reducido a un chispeo, pero todo continuaba sumido en la penumbra. Di unos pasos, intentando no hacer ruido. A lo lejos, solo escuchaba la brisa helada y el gotear de los árboles. Aquellos hombres habían desaparecido sin dejar rastro. Caminé alrededor de la cabaña.
Encontré huellas de llantas sobre el lodo, como si varios vehículos hubieran partido a toda velocidad. Unas se sobreponían a otras. El lugar apestaba a combustible y al humo de los motores diésel. Me invadió el impulso de marcharme de inmediato hacia mi camioneta, aunque no sabía si aún estaría allí. Emprendí el trayecto con precaución. La oscuridad me dificultaba ver las raíces y piedras en el camino. Cuando llegué al sitio donde la había dejado, me di cuenta de que el vehículo seguía atascado, con la mercadería intacta, pero la tapa trasera había sido forzada y algunas cajas robadas. Revisé sin mucha esperanza y confirmé que faltaban varios paquetes. Aún así, la llave de contacto seguía en su lugar. Por un golpe de suerte, la lluvia había aflojado el fango suficiente para que maniobrar fuera más posible, o tal vez porque había logrado secarse un poco la superficie. Intenté varias veces acelerar en reversa, metiendo ramas y rocas debajo de las llantas para evitar que patinaran. Al cabo de varios intentos, sentí que el vehículo se liberaba. Con la adrenalina a tope, conduje sin pensar, pisando el acelerador mientras esquivaba baches y troncos. De pronto, en un recodo del camino, me topé con la luz de faros que apuntaban hacia mí desde la dirección opuesta. Apagué las luces de mi camioneta para no ser visto. Me orillé, esperando, con el motor al mínimo. El vehículo se acercó unos metros, pero luego cambió de rumbo hacia otra brecha, perdiéndose entre los árboles. No alcancé a distinguir si se trataba de mis captores. Esperé unos instantes con las manos temblorosas sobre el volante y reanudé la marcha hasta que no vi más reflejos de luces que me hicieran pensar en ellos. Avancé sin detenerme por lo que pareció una eternidad. Finalmente, di con un camino más firme que bajaba hacia un pequeño poblado. Era casi el amanecer cuando me encontré con una estación de gasolina vieja, cerrada, donde el dueño dormía en un cuartito anexo. Toqué con suavidad para suplicarle que me dejara usar su teléfono y reportar el robo. Estaba exhausto, sucio, entumecido de pasar la noche en aquella cabaña maldita. Un par de policías locales llegaron horas después con una patrulla desvencijada. Les expliqué lo que había ocurrido en el refugio, sin mayores detalles de la mercancía que ellos habían estado manejando, porque mi prioridad era continuar con mi ruta y ponerme a salvo. Tomaron nota y prometieron revisar la zona. Me invitaron a acompañarlos, pero me negué. No quería volver a ver ese lugar ni a cruzarme con quienes lo habitaban. El trámite de la denuncia quedaría en un lugar gris, quizás sin resultados. Antes de reanudar mi camino, noté que un hombre que bebía café en la gasolinera me observaba con curiosidad. Portaba sombrero y entre sorbos me preguntó si había dormido junto a los fulanos de la sierra. Mi cara debió de palidecer al escucharlo. No replicó nada más. Sonrió sin humor y continuó con su bebida, como si conociera de sobra ese tipo de historias. No supe qué rumbo tomaron aquellos hombres ni para qué usaban el refugio. Únicamente puedo relatar que, desde el momento en que puse un pie allí, entendí que ese sitio ya no pertenecía a la rutina de un repartidor común. La tormenta me había soltado en medio de redes que desconocía, y salí por poco. Regresé a mi ciudad tan pronto pude, con menos cargamento, pero con la vida a salvo. Días después, el miedo a que reaparecieran me mantuvo alerta. Llegando a mi vecindario, noté que no me sentía seguro ni siquiera en las calles de la gran urbe. Revisaba extrañado cada vehículo y cada grupo de hombres que veía. Nadie me siguió, sin embargo. Mi empresa me asignó otra ruta e hizo poco caso de mis explicaciones. Tampoco reclamaron gran cosa por la mercancía robada, como si prefirieran pasar por alto los hechos de la sierra. Desde entonces, no he vuelto a tomar una sola entrega hacia aquella zona. En los mapas sigue figurando el camino rumbo a la comunidad, pero trato de evitarlo a toda costa. Nadie me ha dado más detalles del refugio,
ni escuché que la policía haya hecho un reporte posterior. Solo sé que perdí la calma cuando escuché el disparo aquella noche y cuando la puerta se abría y cerraba con esa ventisca incesante. Debo conformarme con haber escapado sin un rasguño mortal. El recuerdo de esos hombres y la manera en que me observaban en la cabaña quedó grabado en mi mente. La manera en que discutían sobre qué hacer conmigo, el arma que brillaba con la poca luz de la lámpara y la actividad secreta que sacaron por la parte trasera. A veces, imagino ese refugio vacío o con otros forasteros atrapados en su interior. Pienso en ese cuarto lateral y en la puerta con cerrojo afuera. Ahora prefiero mantenerme lejos, sin indagar más. Y si alguien se atreviera a preguntar cómo es aquel recinto escondido entre los árboles, no sabría describirlo con precisión. Solo sé que, quien quiera que entre, debe estar listo para enfrentar más que una simple lluvia o un camino lleno de lodo. Sin duda, hay algo peor esperando tras esas paredes, y es evidente que uno no siempre encuentra la salida. Me llamo Álvaro. Desde hace años me dedico a transportar víveres y artículos de primera necesidad a pequeños poblados que se ubican en zonas alejadas de la Sierra de Hidalgo. Antes, el trayecto me resultaba fascinante. Cada curva tenía un paisaje único, y las amistades que forjaba con la gente de las rancherías me animaban a seguir. Pero hace poco viví algo que trastocó mi manera de ver estos viajes. Todo sucedió un fin de semana largo. Necesitaba llevar un pedido de harina y artículos de limpieza a un poblado disperso, cuyos habitantes solían acampar en un llano cercano. Cada mes me veían llegar con mi pequeña camioneta, y me pagaban en efectivo o trueque, incluso con cosechas de frijol. El lugar se encuentra entre cerros, con caminos de terracería que atraviesan puentes improvisados de troncos y ríos poco profundos. En ese entonces, era la conclusión de la temporada de lluvias, y me advirtieron que el cauce podía estar revuelto. Aún así, emprendí el viaje sin mucha reserva. El recorrido comenzó sin contratiempos. Llené el tanque de gasolina en un Oxxo de la orilla del pueblo de Epazoyucán. Compré una botella de agua y un par de tacos para el camino. Manejé por la carretera federal hasta que se volvió un sendero pedregoso que me sacudía sin piedad. Aún así, avanzaba con confianza, pues conocía la ruta. Al atardecer, llegué a un crucero sin señalización, donde uno de los ramales descendía hacia un cauce y el otro parecía trepar por la ladera. Según mi memoria, debía tomar el de la ladera, así que giré. El cielo empezaba a nublarse. Conforme ascendía, las piedras sueltas complicaban la tracción de la camioneta. El sol se ocultó rápido, y los faros ya no bastaban para orientarme. Entonces, sin previo aviso, la llanta delantera derecha se hundió en un agujero. El vehículo se dio delantera, y tuve que frenar en seco para no irme barranco abajo. Bajé a revisar. Apenas veía la silueta del terreno, pero constaté que la llanta había quedado encajada en un hueco traicionero. Intenté maniobrar marcha atrás, pero se escuchó un crujido. Algo se rompió en el eje o la suspensión. Sin celular con señal, no tenía cómo pedir asistencia. La noche se cernía con rapidez, y yo me quedé allí, rodeado de maleza y árboles que apenas distinguía. En un arranque de necesidad, recogí mi mochila, una linterna y algo de comida del interior de la camioneta. Mientras buscaba una salida, recordé que hace mucho había oído hablar de un refugio que usaban los leñadores en estas montañas, no muy lejos del camino principal. No podía asegurar su ubicación exacta, pero tal vez, siguiendo la vereda, encontraría un poste indicador o un rastro de leña que me guiara. Decidí caminar, con la esperanza de hallar el dichoso refugio para pernoctar. Así lo hice. El silencio, interrumpido apenas por el sonido distante de un búho, me acompañó varios minutos en la penumbra.
El haz de mi linterna solo alcanzaba a alumbrar el camino siguiente de ramas y lodo. Avancé con un ritmo tenso, el corazón palpitando alerta. Finalmente, en una curva, atisbé un letrero carcomido que señalaba, con pintura descascarada, la palabra refugio hacia la derecha. Seguí la flecha con prudencia. Al rato, llegué a un pequeño claro que, a la luz precaria de la linterna, dejaba ver una cabaña de techo metálico bastante desgastado. Tenía muros hechos de troncos superpuestos y una puerta de tablones gruesos. Un escalón de piedra daba acceso al interior. La puerta parecía ligeramente entornada, lo cual me puso en alerta, aunque también me generó alivio por la posibilidad de guarecerme. Empujé la puerta con cuidado y llamé sin obtener respuesta. El sitio estaba tenuemente iluminado por un viejo farol de petróleo que pendía de una viga. Dentro había una mesa y 2 bancas, un catre con cobijas revueltas y un pequeño fogón apagado. El aire olía a leña húmeda y a encierro. Me figuré que alguien debía haber estado allí no hacía mucho, pues el farol conservaba una flama baja. Cerré la puerta tras de mí e intenté atorarla con su pasador, aunque noté que estaba ligeramente dañado. Dejé mi mochila en la mesa, revisé si había algo útil. Encontré unas cajas vacías de frijoles y latas de atún que parecían recientes. Quien utilizaba el lugar se abastecía de comida enlatada. El cansancio me vencía, pero no quería dormirme sin saber más. Revisé discretamente la zona. Abrí la puerta de lo que era un pequeño anexo, tal vez un guardapolvo. Hallé, entre trastos de cocina sucia, un viejo machete con el filo mellado. También vi una especie de libreta con páginas arrancadas. No quise profundizar en ello. Me regresé a la habitación principal y avivé un poco el farol para tener mejor claridad. Noté marcas en el catre, pisadas secas, como de botas embarradas. Vi que el fuego del fogón no se había encendido recientemente, al menos no ese día. Ya no tenía mucha energía. Comí un pan que traía en la mochila y me dispuse a reposar un poco. Me acomodé sobre la banca, dejando mi linterna a la mano. Por un momento, escuché algo parecido a un gemido a lo lejos. Me puse en alerta. Acerqué el oído a las paredes, pero nada se repitió. La fatiga pudo más. Apoyé la cabeza en mi mochila y cerré los ojos. Sin saber cuánto tiempo pasó, me desperté sobresaltado por un ruido. Alguien, o algo, golpeaba el exterior de la cabaña con un ritmo leve y regular. Encendí la linterna que casi se me cae de las manos por el temblor. El farol seguía prendido pero con la llama casi extinta. La puerta seguía trabada, aunque el pasador no era fiable. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. El sonido se repitió. Parecían pasos, no muy pesados, que rodeaban las paredes. A ratos se detenían y a ratos proseguían lentamente. Una gota de sudor corrió por mi frente. Nadie llamó. Nadie dijo nada. Decidí dirigirme a la puerta con la linterna apagada, para no dar señales de mi posición. Subí el pasador metálico con lentitud, empujando la puerta un par de centímetros para echar un vistazo. La oscuridad afuera era casi impenetrable. Una ráfaga de viento movió algunas hojas en el suelo. No logré ver figura humana. Cerré de nuevo, aunque no del todo. Cuando me giré, los pasos reanudaron su ronda, como si bordearan la parte trasera de la cabaña. Empecé a respirar agitado. Preferí no salir. Unos minutos después, el silencio regresó. Pero el desvelo ya había hecho mella en mí. Me moví hacia el catre, por lo menos, allí estaría recargado en la pared, con el machete a mano. Y me quedé sentado, vigilante. A la media hora, escuché otro ruido, esta vez contra la ventana, que estaba clausurada con tablones. Fue un golpecito cuidado. No era un animal buscando entrar, ni el movimiento casual de las ramas. Parecía deliberado.
Di un paso hacia la ventana, justo cuando algo rascó la madera y se detuvo. Mi pecho se oprimió. No podía hablar, no sabía a quién me dirigiría si lo hacía. Tomé el machete, apreté la mandíbula y retrocedí hasta la mesa, quedándome de frente a la pared donde se abría la ventana. Permanecí ahí sin atreverme a abrir ni correr. Nada volvió a sonar. Entretanto, la llama del farol agonizaba, dejándome cada vez más en penumbra. Pasaron horas sin que ocurriera nada más, o así me pareció. Tal vez el cansancio me bloqueó la noción del tiempo. En algún instante, me quedé dormido a medias, con la espalda contra los troncos de la cabaña. Cuando abrí los ojos, lloraba un amanecer pálido a través de las rendijas que hacían las tablas de la pared. Respiré un poco más aliviado. Me paré para abrir la puerta y mirar el exterior. El claro se veía mojado por el rocío, con hojas esparcidas por doquier. Di unos pasos en torno a la cabaña y descubrí huellas frescas de botas en la tierra húmeda. El rastro rodeaba el refugio, tal y como yo había escuchado. Me acerqué a la parte trasera y noté una serie de marcas en la madera, probablemente hechas con una navaja o algo afilado, como si hubieran rasgado la superficie. Desconocía quién lo hizo o cuánto tiempo estuvo afuera. El solo hecho de imaginarme ahí dentro, con esa presencia rondando, me estremecía. Me apresuré a internarme de nuevo para recoger mi mochila y largarme. No tenía planeado más sustos. Fuera quien fuese, no había dado señales amistosas. Revisé mi comida. Apenas me quedaban unas galletas. Bebí un poco de agua y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me sorprendió que en la mesa central hubieran aparecido salpicaduras de lodo que no recordaba. Podía ser que, en mi nerviosismo de la noche, entré y salí sin darme cuenta, pero juraría que no pisé ese lugar. Decidí no quedarme a averiguarlo. Bajé los escalones y me hallé en el claro. Reflexioné sobre mi siguiente paso. Regresar a la camioneta era prioritario, mas luego tendría que solicitar auxilio para remolcarla. Primero busqué una salida que siguiera la bajada de la montaña. Encontré un sendero poco visible. Mi plan: caminarlo hasta llegar a algún poblado o señal. Confiaría en mi instinto. Además, no quería arriesgarme a encontrarme con alguien extraño en ese refugio al atardecer. Empecé el descenso. El clima se mostraba caprichoso. El sol salía por ratos y luego la niebla lo cubría todo. A ratos sentía la presencia de alguien que me seguía, o la imagen de un bulto escondido en la maleza. Volteaba de inmediato, sin descubrir a nadie. Pasé junto a un riachuelo que fluía por la ladera. Allí me detuve para beber agua y mojarme la cara. Trataba de controlar la paranoia, diciéndome a mí mismo que la noche anterior pudo ser solo un forastero desconfiado o un cazador que no quiso acercarse. Sin embargo, un presentimiento de peligro me metía prisa. Antes de mediodía, encontré un camino de terracería más amplio. Miré a lo lejos y capté algo inesperado. Aparecía un puesto de tacos improvisado al lado de la vereda, con un anuncio hecho a mano. Parecía un sitio de paso para los conductores de camiones que bajaban madera. Me acerqué, pero no había nadie atendiendo el puesto. Solo un anafre apagado y unos bancos de tablón. Como buscaba ayuda, revisé los alrededores. Me topé con un pequeño toldo de plástico, bajo el cual vi cajones con refrescos, posiblemente para la venta. Grité un «buenas» sin respuesta. Me pareció ciertamente extraño que dejaran un negocio al aire libre sin cuidador. Entré tras el toldo y encontré restos de comida a medio consumir en platos de plástico y un teléfono celular viejo tirado en el piso. Lo levanté buscando señal, inútilmente. Bueno, si algo hubiera ocurrido, la persona quizás se ausentó con urgencia. Decidí que no perdería más tiempo y continuaría por la terracería. Tras un par de horas, avisté algo que me hizo contener el aliento. Una camioneta estacionada en la orilla, con la puerta abierta. Del lado del copiloto,
Había una mancha de lodo y, en la parte trasera, un costal con fertilizante rasgado. Asomé la cabeza con cautela. Nadie adentro. La llave no estaba en el encendido y todo lucía abandonado. Tenía la esperanza de que el dueño apareciera y me ayudara a encargarme de mi propio vehículo. Pero no vi a nadie. Era como si hubiera dejado el auto a medias de algo y se hubiera ido en plena prisa, o hubiese sido obligado a irse. Seguí mi avance, intranquilo. Con el sol encima, mi garganta se secaba. Mantener el paso en esa pendiente no era sencillo. El trinar ocasional de pájaros se mezclaba con mis pisadas en la tierra. Veía huellas de llantas y manchas de aceite. En eso divisé al fondo de la loma una construcción más grande, tal vez un almacén o galpón. El camino llevaba directo allí. Me acerqué, notando que se trataba de una antigua bodega, aparentemente cerrada con candados. Miré alrededor y encontré un letrero que mencionaba: Propiedad Federal. Acceso restringido. Pude ver un costado abierto con una rampa, sobre la cual asomaban barriles oxidados. No hallé señales de personas, aunque sí escuché un zumbido extraño, como de un generador que funcionaba de forma intermitente. Decidí rodear la estructura, con cautela. Al hacerlo, descubrí una puerta secundaria a medio asegurar con una barra. La corrí y entré a un espacio amplio, lleno de cajas polvorientas. En un rincón, había un pequeño escritorio con un termo de café a medias y papeles dispersos. Revisé el lugar, esperando encontrar un radio o un teléfono fijo que me permitiera contactar a alguien. Sin embargo, no hallé nada útil, excepto un pequeño mapa de la zona. Figuré que podría servirme para llegar a un poblado. Lo doblé y lo guardé en mi mochila. En ese momento escuché, en la parte frontal de la bodega, un golpe seco. Apagué mi linterna y me parapeté tras las cajas. Un rechinar de metales surgió. Alguien había entrado por la rampa. Sentí un escalofrío interno. Permanecí quieto, escuchando pisadas pausadas. Un murmullo lejano se coló en la penumbra del lugar. No lograba entender palabras, mas sí un tono receloso. Estuve a punto de ponerme de pie y suplicar ayuda, pero recordé la vivencia de la noche anterior. No confiaba en desconocidos que se movían en la sierra de forma sigilosa. Oí que abrían algún contenedor, crujía el metal. Después, un portazo. El silencio regresó. Seguí agachado, esperando que no me descubrieran. Algunos minutos más tarde, salí sigilosamente por la misma puerta lateral por donde entré. Miré sobre mi hombro. No distinguí a nadie, salvo unos cuantos barriles arrinconados. Me alejé de la bodega, revisando mi alrededor. Corrí sin mirar atrás, temiendo que me sorprendieran desde las sombras. Con el mapa en mano, comprobé que, continuando por el camino principal, en unas cuantas horas quizás llegaría a un pueblito. El cansancio y la sed arreciaban. Maldecía mi suerte, aunque agradecía no haber caído en peores manos. Mientras avanzaba, surgían cada tanto senderos que se internaban en bosques espesos. Intentaba no desviarme. Sin embargo, cerca de las 4 de la tarde, noté el cielo transformándose. Nubes negras amenazaban con una lluvia fuerte. La idea de quedar empapado sin refugio me desalentaba. En un recodo, encontré otro letrero, este hecho de todo un revoltijo de tablas clavadas, que indicaba Refugio Las Ánimas. Me sorprendió leer Las Ánimas, pero en la región abundan nombres peculiares para ejidos o parajes. No quería volver a un refugio desconocido, pero la lluvia inminente me empujó a considerar la posibilidad. Me detuve, inseguro. Al final, preferí no arriesgarme a una tormenta. Giré en dirección al letrero. Subí una vereda empinada,
pantanosa por la humedad. Tras un breve ascenso, se asomó un edificio de madera de 2 niveles, algo más grande que la cabaña anterior. Tenía un corredor frontal con barandal, un tejado de tejas viejas y una puerta principal de tablas reforzadas con metal. Sus paredes daban un aspecto lúgubre, como si hubiese estado abandonado un buen tiempo. Al llegar, noté una ventana rota en la planta baja. Llamé al interior y no hubo respuesta. Entré con cautela. El interior me recibió con un olor rancio, mezcla de moho y algo que no supe definir. Era un espacio amplio, con un par de habitaciones vacías, muebles rotos y paredes manchadas. Al fondo, observé una cocina obsoleta, un fregadero lleno de trastos polvorientos y la puerta trasera abierta de par en par, dejando entrar algo de aire. Sobre la mesa había una olla tiznada. Asomé la cabeza. Contenía agua sucia o estancada. No quise tocar nada. Exploré las escaleras que conducían al segundo nivel. Crujían cada vez que daba un paso. Encontré un cuarto con 3 catres arrimados a la pared y un ventanal clausurado por tablas. Había mantas revueltas en el suelo y un olor penetrante a encierro. Cuando me acerqué a uno de los catres, percibí huellas de pies descalzos marcadas en la madera polvorienta, como si alguien hubiera caminado descalzo hace poco. Me detuve en seco, sintiendo una extrañeza escalofriante. Nadie parecía estar ahí, pero las huellas lucían demasiado nítidas. Al asomarme por la ventana entre tablones, noté la inminente tormenta. En cuestión de minutos, la lluvia empezó a caer con furia, azotando el techo y salpicando el corredor. Decidí quedarme un rato, al menos hasta que menguara. Bajé a la planta principal para ver si podía hallar algo de utilidad. Encendí una vela que encontré en un cajón. Su llama iluminó tenuemente el pasillo. En una de las habitaciones de la planta baja había un colchón viejo y sillas desvencijadas. Sobre una de las paredes logré ver marcas talladas, similares a las que encontré en la cabaña anterior. Eran líneas cruzadas y cortes profundos, como si alguien hubiera arañado la madera con un cuchillo. Lo más perturbador fue que, en la esquina, distinguí manchas que claramente parecían salpicaduras de algo seco, quizás sangre antigua o algún tipo de líquido oxidado. La lluvia golpeaba sin misericordia afuera, y yo me quedé como inmóvil, repasando la idea de que el refugio no era un lugar seguro. El estruendo de truenos y el repiqueteo del agua sobre las tejas continuaron. Me propuse aguantar en silencio, esperando a que la tormenta cediera un poco para proseguir mi camino hacia un pueblo, o alguien con quien coordinar mi regreso. Apagué la vela para no evidenciar mi posición y me acomodé en un rincón, pegado a la pared, abrazando mis pocas pertenencias. En ese momento, oí un crujido proveniente del piso de arriba, como si algo o alguien se moviera. Un paso que causó rechinido en la madera. Contuve la respiración. La luminiscencia del día era mínima. La tarde se volvía oscura por la tormenta. Volvió a escucharse otro crujido, más cerca de la escalera. Miré con fijeza el hueco que ascendía. La barandilla se balanceó ligeramente. Tuve el impulso de encender la linterna para lanzarla hacia allá, pero temí delatarme. Segundos después, el ruido se detuvo. Silencio absoluto, roto solo por el tableteo de la lluvia. Empuñé el machete que aún llevaba desde la cabaña anterior. Me quedé a la espera de que algo asomara por la escalera, con el corazón a tal punto que me costaba contener mi propia respiración. Ninguna voz, ningún farfullo. Pasaron 5 minutos eternos. De pronto, un estruendo me hizo saltar. La puerta trasera se azotó con un ventarrón, abriéndose de golpe. Casi me tiro al piso del susto. Me incorporé y con pasos sigilosos corrí para cerrarla. La lluvia se colaba a chorros.
El viento aullaba por las rendijas. Volví a escuchar un crujido lejano, esta vez como si algo se arrastrara en el segundo nivel. Sentí escalofríos internos. Opté por retroceder hasta la salida principal. Sin embargo, al mirar la tormenta, dudé. No quería perderme bajo esa cortina de agua, pero cada paso y cada ruido en la planta de arriba alimentaban mi pánico. Preferí la intemperie antes de arriesgarme a descubrir quién andaba encima. Abrí la puerta principal y salí al corredor, chapoteando sobre el agua que escurría de las tejas. Bajé al patio con cuidado de no resbalar, protegiendo mi mochila y tapándome la cabeza a medias. Corrí vereda abajo, intentando no pensar en lo que dejaba atrás. Nada importaba si con eso me libraba de encontrarme con alguien que no sentía intenciones buenas. La lluvia me empapó por completo. Aunque calado, seguí adelante, sin soltar el machete ni dejar de mirar atrás, por si a alguien se le ocurría seguirme. Estuve así un buen tramo, hasta que la tormenta amainó en algo parecido a una llovizna. Entonces, me detuve a recuperar el aliento. Miré de nuevo en el mapa y aposté por la ruta principal. Sabía que debía descender atravesando un par de curvas peligrosas, pero eventualmente me llevaría a la civilización. Hacia el anochecer, alcancé la orilla de un poblado con un puñado de casas dispersas. Visualicé a un hombre descargando costales en la puerta de lo que parecía ser una tienda comunitaria. Me acerqué con cautela y le pregunté por un mecánico o alguien con una grúa. Me observó de reojo y dijo: «Pues aquí no hay nada de eso, pero en el municipio grande, como a hora y media, sí». Me invitó a esperar hasta la mañana siguiente, cuando él mismo bajaría con su camioneta. Acepté sin alternativas. Durante la cena, me preguntó de dónde venía. Traté de contarle lo mínimo, sin mencionar los sucesos en los refugios. Él me escuchó con la mirada fija y no hizo preguntas incómodas. Me permitió pasar la noche en su sala sobre un petate. Al día siguiente, partimos con su camioneta al municipio más grande, donde finalmente pude contactar a un conocido para que remolcara mi vehículo averiado. El lugareño no me interrogó más, y yo se lo agradecí de corazón. Cuando lo dejé en la gasolinera del cruce carretero, me soltó un comentario desconcertante. Algunos refugios de por aquí son sitio de paso para gente que no quiere ser vista y para negocios de los que uno no pregunta. Asentí sin pronunciar mis dudas. Al cabo de varias horas, recuperé mi camioneta con ayuda del mecánico y regresé a mi casa. Nunca comenté abiertamente todo lo que experimenté esos días. Sin embargo, me quedó marcado ese ambiente opresivo de los refugios. El primero, donde alguien rodeaba la cabaña durante la noche. El segundo, con esos pasos en la planta alta y las huellas descalzas. Cada tanto, en mis rutas subsiguientes, he esquivado la misma zona, ideando otros caminos más largos pero menos inquietantes. No sé quiénes eran los que rondaban, ni si eran varias personas o solo una. Desconozco si trataban de intimidarme o si pertenecían a un grupo que custodiaba algo turbio en la sierra. Tampoco volví a preguntar por el refugio Las Ánimas. Es factible que siga ahí, en medio del bosque, con su escalera crujiendo bajo pasos furtivos. Me aferro a la idea de que me alejé a tiempo. Aún así, en ocasiones me asalta la pregunta de qué hubiera ocurrido si me encontraba de frente con esos desconocidos. Hasta ahora, cada que oigo golpes en mi puerta o cualquier ruido nocturno, evoco aquellas paredes de troncos, los rasguños en la madera y los pasos contenidas durante la noche. Tal vez alguien vigila esos parajes aún, haciendo lo mismo que presencié. Rodea cabañas, se acerca a las ventanas